Bueno, pues la verdad es que un punto muy valioso, desde luego, para cómo ha sido el partido. Es un partido, bajo mi punto de vista, disputadísimo, con dos equipos trabajando al máximo de sus posibilidades, intentando aprovechar quizá los errores del otro en un campo que no permite mucho a la hora de jugar al fútbol, y los dos equipos con una idea muy clara, tanto Extremadura pues apoyándose en el buen juego de segunda jugada con las prolongaciones, los balones que meten sobre Sabino y demás, o alguna jugada cercana al área, alguna individualidad de Troiteiro, etc. Y nosotros pues también intentando pues bueno, ser un equipo compacto, estamos juntitos, no dejar espacio y defender bien esos balones directos, y al contraataque, con la gente rápida que tenemos, pues también hacer daño en la medida de lo posible. Hemos tenido también nuestras opciones, tanto un equipo como otro, y yo creo que bueno, se puede considerar empate justo, porque ha sido un partido muy disputado, de ida y vuelta, con opciones para los dos equipos, y yo creo que ha estado bien. Muy disputado, como bien dice, pero también es verdad que no ha sido uno de esos de jugadas de peligro, claras, ocasiones, oportunidades claras de gol. Sí, pero eso dice pues la concentración que han tenido los dos equipos a nivel defensivo, el respeto que nos teníamos tanto uno como otro, porque sabemos que pues, hay gente tanto en un equipo como en otro que en ataque te pueden hacer mucho daño. Nosotros, en el caso, pues, como os digo, de cualquier acción a balón parado, que mantenga cabeza de la gente alta, cualquier central, o de Sabino llegando, etcétera, o Troiteiro con la calidad que tiene, pues una acción individual, un buen pase interior que aproveche otro compañero para hacerlo, pues eso lo teníamos claro, y hemos intentado cerrar líneas de pase, cerrar espacios, estamos concentrados, no complicarnos la vida cerca del área. O sea, teníamos claro que es un campo donde no se puede jugar, y si hay que pegarle arriba, hay que correr los delanteros y que salga el equipo, lo tenemos muy claro hoy, que ese es el tipo de juego que tenemos que hacer aquí, que no es el que habitualmente intentamos llevar a la práctica, pero en un campo como este pues es lo que hay que hacer. Y ellos pues exactamente lo mismo, sin ir más lejos, pues el míster me decía al principio del partido que nos tienen vistos, que mismamente el partido del otro día contra el Celta de Vigo lo habían visto todo lo que había pasado, saben de la gente que tenemos arriba, rápida, de calidad, que a la contra podemos hacer daño y que estamos concentrados, y eso ha hecho que quizá haya menos ocasiones de las que podría haber habido. Le ganan a un Celta como el otro día, Extremadura está ahí abajo de la parte del fondo. Sin embargo, la competitividad aquí es absoluta. Si yo, bueno, algunos de vosotros ya os recuerdo de cuando estuvimos allí en Vallecas, en el tercer partido de Liga, y me preguntabais que cómo veía el Extremadura, y yo dije que era un equipo con gente muy experimentada, con gente buena, de calidad arriba, con alternativas, y bueno, pues hablamos que los dos equipos en aquel entonces estábamos mal clasificados, que seguramente pues tanto uno como otro saldríamos adelante, pero bueno, en este caso a Extremadura le está costando un poquito más. Nosotros, pues gracias a Dios, sí hemos tenido más claridad, hemos obtenido mejores resultados, pero podría haber sido uno, podría haber sido el otro, porque cualquier partido es dificilísimo. Vamos, yo en mi primera temporada en esta categoría, y es súper competitiva, hay una igualdad muy grande, de hecho pues ahora hay resultados en las segundas vueltas en las cuales equipos de playoff, equipos que están arriba, pierden con equipos que están peleando por no descender, y se van a dar muchos casos de ese tipo, y bueno, pues en cualquier campo puedes fallar. Lo único, bueno, pues ya te digo, estar muy concentrados, trabajar muchísimo, sea quien sea el rival, aprovechar tus opciones e intentar pues, sacar buenos resultados cuanto antes mejor. En nuestro caso, para asegurarnos el objetivo, que es también mantener la categoría, al ser un recién ascendido, y si logramos esos puntos, pues ya a pecho descubierto, pues todo lo que podamos. Gracias. ¿Vale?